¿Qué tal, amigos y hermanos en Cristo? Bienvenidos a la escuela sabática, a la guía de estudio de la Biblia para adultos. Estamos iniciando un nuevo trimestre, el primer trimestre del año 2023, que va de enero a marzo, ¿verdad? Y queremos presentar con la ayuda de Dios esta lección a administrar para el Señor hasta que Él venga. Quiero aclarar para aquellos que tienen duda, para aquellos que les gusta ser estudiosos de la Biblia, que la escuela sabática es la guía del estudio de la Biblia. No es algo que nuestra iglesia esté inventando, esté sacando de contexto lo que dice la palabra de Dios, sino esta escuela sabática es una guía del estudio de la Biblia. Para ello quiero invitarles para que hagan sus comentarios acá abajo y cualquier duda o cualquier cosa que no esté conforme a la Biblia, háganmelo saber y podemos aclararlo con todo gusto. El propósito de escuela sabática es que nosotros cada día podamos tener comunión con Cristo a través de su palabra, ¿verdad? Podamos crecer en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó, dice el apóstol Pablo, y se entregó por nosotros, ¿verdad? Muriendo en la cruz. Así que vamos a iniciar con la primera lección. Y esta lección de esta guía de estudio de la Biblia se llama Administrar para el Señor hasta que Él venga. Yo digo amén, ¿verdad? Administrar para el Señor hasta que Él venga. Y la primera lección, la lección número 1, para el 7 de enero del año 2023, es la que vamos a repasar en esta hora. Se titula Parte de la familia de Dios. ¿Quién no quisiera formar parte de la familia de Dios? Yo creo que todos, independientemente de sus creencias, de su fe, donde estén reuniéndose, quizás los domingos, ¿verdad? Todos quisiéramos formar parte de la familia de Dios. Para ello tenemos que ser obedientes a su palabra, ¿verdad? Por eso quiero invitarles a que vayamos a la Biblia, al libro de libros, en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 1. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 1. Miren lo que dice la palabra de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él, ¿verdad? Ahí la palabra mundo se refiere a todos aquellos, ¿verdad? A todos aquellos que han rechazado, ¿sí? La fe, la justicia de Dios a través de Cristo Jesús, ¿verdad? Que han preferido las costumbres y las tradiciones del mundo en vez de obedecer a Dios. Vamos pues entonces a entrar ya a la lección en esta hora. Y vamos a introducir esta primera lección en una cita de la pluma inspirada, que dice lo siguiente: en el plan de salvación, la sabiduría divina
estableció la ley de acción y de la reacción. De ello resulta que la obra de beneficencia en todos sus ramos es doblemente bendecida. El que ayuda a los menesterosos es una bendición para ellos y él mismo recibe una mayor o una bendición mayor aún. ¿No tenemos todos el mismo Padre? Sería una pregunta que nos deberíamos hacer nosotros, ¿verdad? En nuestras diferentes denominaciones, ¿verdad? ¿No nos ha creado el mismo Dios? Claro que sí. Malaquías 2:10, miren lo que dice. Vamos rápidamente. Malaquías 2:10. Miren lo que dice ahí, y está escrito, ¿verdad? ¿No tenemos todos el mismo Padre? ¿No nos ha creado el mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? ¿Verdad? Es interesante esta cita porque hoy en día hay muchísimas denominaciones, quizás no podemos contarlas, ¿verdad? Porque son muchísimas, y una prueba de ello pues que por ejemplo aquí nosotros tenemos conocidos que se bautizaron en la iglesia adventista. Sin embargo, más tarde ellos formaron su propia iglesia, una iglesia evangélica, una iglesia donde los cantos, sí, son el principal alimento espiritual que tienen algunas iglesias, ¿verdad? Vayamos pues adelante, ¿no? Compartir un origen común y un mismo Padre nos hace parte de la familia de Dios. Vuelvo a repetir la pregunta, ¿verdad? Compartir un origen común y un mismo Padre nos hace parte de la familia de Dios. Y si somos parte de la familia de Dios, ¿qué beneficios recibimos de nuestro Padre? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? La Biblia nos invita a administrar para el Señor hasta que Él venga, ¿verdad? Por ello vamos a ver algunos puntos interesantes de esta lección. Número 1, ¿quién forma parte de la familia de Dios? Esta parte es interesante porque por la mañana un hermano bien intencionado, ¿sí? Pero quizás con el afán de sentir que tienen ellos la razón, ponen en duda muchas veces que las demás denominaciones, ¿verdad? Incluyendo la nuestra, ¿sí? No obedecemos a Dios, y eso es falso, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver quién forma parte de la familia de Dios, ¿verdad? Número 2, ¿quién es el dueño de todo? Número 3, ¿qué recursos están a nuestra disposición? Número 4, ¿cuáles son mis responsabilidades? Y número 5, ¿qué debo hacer con lo que tengo? Vamos al primer punto rápidamente. Vamos al primer punto. ¿Quién forma parte de la familia de Dios? Para ello quiero invitarlos a la palabra de Dios, y esto lo digo porque aunque esto es una escuela sabática y forma parte, ¿sí?, de el proceso del discipulado que hay en nuestra iglesia, eso no quiere decir que nosotros en esta escuela vamos a poder enseñar lo que querramos, no, de ninguna manera. Todo tiene que estar basado en la palabra de Dios. Vamos a Gálatas 3:26, a ver qué dice el apóstol Pablo. Gálatas 3:26. Miren lo que dice el apóstol Pablo ahí. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo.
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo me considero hijo de Dios, la condición que para ello es que debo haber nacido de nuevo, ¿verdad? De esa manera me es considerado en el cielo como miembro de la familia de Dios, ¿sí? Y no solamente en el cielo, también en la tierra, ¿verdad? Ahora, los judíos y los gentiles serán salvos por la fe y no por las obras de la ley, ¿verdad? Gálatas 2:16. Así que hay una condición para que podamos ser hijos de Dios. Hay una condición para que podamos considerarnos parte de la familia de Dios, y es la fe en Cristo Jesús. Nada más y nada menos. La fe en Cristo Jesús. Ahora, Adán fue hijo de Dios, de acuerdo a lo que dice Lucas 3:38. ¿Significa esto que todos sus descendientes somos también hijos de Dios? Veamos qué dice Malaquías 2:10, ¿verdad? Es una cita que ya mencionamos. Malaquías 2:10, que dice, ya lo leímos, no todos tenemos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? ¿Verdad? Y ese es el problema, no nos vemos como hermanos, y al no vernos como hermanos, estamos contradiciendo a Dios, ¿verdad? Estamos afrentando a Dios, ¿verdad? Todos los que formamos parte de la familia humana somos hijos de Dios, pero por creación, ¿verdad? Sin embargo, esto no nos hace automáticamente parte de la familia divina. Para ello debemos nacer de Dios. Quiero invitarles para que vayamos a la Biblia, al libro de libros, para que podamos comprobar esto. En la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 1. Vamos rápidamente. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. ¿Cómo? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Interesante, ¿no? ¿Qué se necesita? Se necesita fe, porque la fe vence al mundo, ¿verdad? Ahora, Juan nos asegura que somos hijos de Dios porque Él nos ama. Primera de Juan 3, 1 y 2. Al hacerse hombre, Jesús formó parte de la familia humana para que el que lo desee pueda formar parte de la familia divina, de acuerdo a lo que dice en el capítulo 2 de Hebreos, versículos del 11 al 18. Por eso Jesús habló de mi Padre y de vuestro Padre, ¿verdad? De mi Padre y vuestro Padre, según Juan 20:17. Vamos rápidamente a esa cita. Juan 20:17. Juan 20:17. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, porque es interesante que vayamos a la palabra de Dios, porque hay algunos que ponen en duda nuestra enseñanza en esta escuela sabática, porque creen que no nos basamos en la palabra de Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios, miren lo que dice Jesús: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Esta cita sin duda implica
que al aceptar a Jesús, formamos ya parte de la familia de Dios. En relación a esto, el comentario bíblico adventista, miren lo que dice cuando habla a mi Padre y a vuestro Padre, no nuestro Padre. Quizá el propósito de mostrar que hay ciertas importantes diferencias entre la relación de Cristo con el Padre y la nuestra. Padre y Dios aquí aparece claramente como sinónimos, ¿verdad? Como sinónimos. Bueno, entonces, vayamos, una vez aclarado esto, al segundo punto de la lección. ¿Quién es el dueño de todo? Para ello, nuevamente, quiero invitarles a la palabra de Dios, al Salmo 50, versículo 12. Salmo 50, versículo 12. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Salmo 50, 12. Estamos utilizando solo la Biblia para poder estudiar esta guía de estudio, ¿verdad? Dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud, ¿verdad? Esto es en relación a que Dios no instituyó al sistema de sacrificios para proveerse del sustento con carne de toros o sangre de machos cabríos, ¿sí? Esto tiene un trasfondo, sin duda, esta cita, ¿verdad? Si yo tuviese hambre, no te diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud, afirma el Señor. No necesita de nuestros sacrificios o que le proveamos un sustento, ¿verdad? Porque Él es el dueño de todo, dice la palabra de Dios. Cuando Dios le dijo a David que no podía construir el templo, sino que lo construiría su hijo Salomón, preparó todos los materiales necesarios para su construcción. Primera de Crónicas 22, del 6 al 10 y 14. Después invitó a todo el pueblo que le ofreciera también una ofrenda especial para la construcción. Primera de Crónicas 29, del 6 al 10. Ante esta generosidad, David oró así. Ahí en el capítulo 29 de Primera de Crónicas, versículo 11. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Esa es su oración de David. De ti proceden las riquezas y el honor, versículo 12. Tú eres el dueño de todo, versículo 14. Porque te hemos dado de ti de lo que hemos recibido, versículo 14. Versículo 16. De ti procede todo cuanto hemos conseguido. Y versículo 16 también, todo es tuyo, ¿verdad? De Dios es todo lo que tenemos. Por ello debemos alabarle y agradecerle por su bondad hacia nosotros y orar así como lo hizo David, reconociendo que nada es nuestro, todo es de Dios, incluyéndonos nosotros mismos, ¿verdad? Vamos al tercer punto rápidamente, pero antes quiero leerles una cita de la pluma inspirada que se encuentra ahí en el libro de Patriarcas y Profetas, página 744. Todo lo que el hombre recibe de la bondad de Dios sigue perteneciendo al Señor. Todo lo que Dios ha otorgado en las cosas valiosas y bellas de la tierra ha sido puesto en las manos de los hombres para probarlos, para sondear la profundidad de su amor hacia Él y del aprecio que tienen sus favores. Ya se trate de tesoros o dones del intelecto, han de depositarse como ofrenda voluntaria a los pies de Jesús, y el dador ha de decir como David: todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Yo digo amén.
¿verdad? Vamos al tercer punto. ¿Qué recursos están a nuestra disposición? ¿Qué recursos están a nuestra disposición? Quiero invitarles para que vayamos nuevamente a la palabra, es a Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Miren lo que dice el apóstol Pablo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en la gloria de Cristo Jesús. ¿Quién va a suplir todo lo que necesitamos? Dios, ¿verdad? Conforme a las riquezas en la gloria de Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Qué recursos están a nuestra disposición? Todos los que necesitemos. Todos los que necesitemos. Dios es dueño de todos los recursos que existen en este planeta y está dispuesto a ofrecerlos a sus hijos. Sin embargo, el regalo más grande que Él nos ha ofrecido es su Hijo, es Cristo Jesús, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Por eso ahí en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo digo, amén, amén. ¿Qué regalos, tanto espirituales como físicos, nos ofrece Dios? Número 1, la asistencia, Hechos 17:25. Número 2, la salvación, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Número 3, nos ofrece también el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que nos va a convencer de pecado. El Espíritu Santo es aquel que nos va a convencer de justicia y de juicio, ¿verdad? Y nos va a llevar a toda verdad, ¿verdad? El Espíritu Santo es muy importante en nuestras vidas. No debemos contristarlo, no debemos contradecirlo, ¿verdad? El Espíritu Santo es parte de los tesoros, ¿verdad? De los dones que Dios pone a nuestra disposición. Lucas 11:13. Número 4, dones espirituales. Primera de Corintios 12, del 7 al 11. ¿Cuáles son los dones espirituales? Vamos rápidamente a Primera de Corintios 12, del 7 al 11. Primera de Corintios 7, Primera de Corintios 12, del 7 al 11. Rápidamente. ¿Cuáles son esos dones espirituales? El apóstol Pablo dice, pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros y lenguas, y a otro interpretación de lenguas. ¿Verdad? Versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Solo el Espíritu Santo es el que sabe qué dones necesitamos o qué recursos están a nuestra disposición. No es el mismo recurso que da cada uno, es según los propósitos que tiene Dios para cada uno. De esa manera nos da, pone los recursos Dios a nuestra disposición. Número 5, bendiciones materiales, ¿verdad? ¿Cuáles son esas bendiciones materiales? Vamos rápidamente a Mateo 6, versículos 31 al 33. Evangelio de Mateo 6, versículos 31 al 36. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente ¿qué?
el reino de Dios y su justicia, versículo 33, y todas las cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, hasta cada día su propio mal, ¿verdad? Hacemos planes, pero Dios es el que finalmente nos dice qué va a pasar al final. Vamos al punto número 4. ¿Cuáles son mis responsabilidades una vez que Dios me ha dado recursos, ha puesto a mi disposición recursos, dones o riquezas? Quiero invitarles para que vayamos a la palabra de Dios, al capítulo 6, versículo 5, Deuteronomio 6, 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Deuteronomio 6, 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa es nuestra mayor responsabilidad, amar a Dios, ¿verdad? Pero no amarlo superficialmente, debe ser de todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, es decir, con todo nuestro ser y con todas nuestras fuerzas, ¿verdad? Y Dios sabe, conoce a cada uno de qué manera le consideramos, ¿verdad? Sin duda, Dios nos ha dado todo y nos ha puesto como mayordomos, ¿verdad? Es decir, cuidadores de ello, de acuerdo a lo que dice Génesis 1:27 al 28, ¿verdad? Además, Él espera de nosotros una respuesta de amor, Mateo 22:37. ¿Cómo puedo demostrarle que le amo? Juan nos dijo claramente, en esto consiste el amor de Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. 1 Juan 5:3, ¿verdad? Y aquí está un punto muy importante, porque muchos cristianos o profesos cristianos no conocen estas responsabilidades, ¿no? La primera responsabilidad que tenemos como cristianos es amar a Dios, esto está por sobre todo, ¿verdad? Antes que las riquezas, antes que a nuestro propio hermano, antes que a vuestra propia esposa, ¿sí? Antes que vuestra propia novia, novio, ¿sí? Nuestro propio amigo o amiga. Hay que amar a Dios, hay que amar a Cristo, ¿verdad? Por eso el apóstol Juan estaba muy convencido y dijo, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Hay muchas denominaciones y muchos también hermanos en la fe, ¿verdad? Dentro de nuestra propia iglesia, que no obedecemos a Dios, ¿verdad? Que no obedecemos los mandamientos. Pero el apóstol Juan dice, estos no son difíciles de cumplir, ¿verdad? Es decir, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. ¿Cómo podemos decir a nuestro Padre Celestial o incluso a nuestro Padre Terrenal que le amamos, pero nos negamos a obedecerle? Vamos al siguiente punto, estimados hermanos, al último punto. ¿Qué debo hacer con lo que tengo? Para ello quiero invitarlos nuevamente al Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 19, ¿verdad? Noten que estamos abriendo la Biblia para aquellos que dudan que el estudio de escuela sabática se abra la Biblia, ¿verdad? Vamos a Mateo 6:19. En cada punto estamos abriendo la palabra de Dios. Mateo 6:19. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Estando ahí del Sermón del Monte, Jesús dijo, no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino hacemos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro corazón, ahí está también
donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón, ¿verdad? Si Dios nos da de sus tesoros y nos pide que los cuidemos, ¿por qué nos dice Jesús que no nos hagamos tesoros en la tierra? La Biblia nos habla de personas que tuvieron grandes riquezas y fueron fieles a Dios, como Abraham o Job. Sin embargo, ellos no tenían su confianza puesta en sus riquezas, sino que eran conscientes de que éstas eran temporales, prestadas, fungibles, de acuerdo a lo que dice el libro de Job, capítulo 1, versículo 21. ¿Verdad? Por ello Jesús nos invita a hacernos tesoros en el cielo, Mateo 6:20. ¿Verdad? ¿Cómo podemos hacer esto? Número 1, ahí en el versículo 33 de Mateo 6, poniendo a Dios y a su causa en primer lugar en nuestra vida. Segundo, usando nuestros recursos para satisfacer nuestras necesidades. 1 Timoteo 5:8. Predicando el Evangelio con nuestras propias palabras, ejemplo, Romanos 10, versículos 14 y 15. Y número 4, bendiciendo a los demás con nuestros recursos y acciones, Lucas 10, 36 y 37. Quiero ir a esta cita, Lucas 10, 36 y 37, para que quede claro qué es bendecir a los demás con nuestros recursos y acciones. Lucas 10, 36 y 37. Lucas 10, versículos 36 y 37. Dice: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? Él dijo: el que usó su misericordia con él. Y entonces le dijo: ve y haz tú lo mismo. Necesitamos poner por obra nuestra fe, ¿verdad? Es importante hacer esto, ¿verdad? Vamos a terminar ya este repaso de lección, esperando que podamos tener siquiera la esperanza de ser considerados, ¿verdad? Hasta este punto, ¿sí? Como parte de la familia de Dios. Miren lo que dice la Pluma Inspirada en su matinal del 22 de agosto. Dice: alza tus ojos, ¿verdad? Ese matinal. Sean amables con quienes se relacionen, así lo serán también con Dios. Alábenlo por su bondad, así se constituyen en sus testigos y se preparan para asociarse con los ángeles. Están aprendiendo en este mundo a cómo conducirse en la familia de Cristo en los cielos. Y al leer esta cita, este primer párrafo, esta cita, podemos nosotros autoanalizarnos y saber y ver cómo muchas veces hemos fallado, hemos errado al relacionarnos con nuestro prójimo, ¿verdad? Y de esa forma defraudamos a Dios, ¿verdad? El siguiente párrafo, miren lo que dice: no demoren en familiarizarse con los principios que los hijos de Dios deben seguir. ¿Cuáles son esos principios? Los que están establecidos en su palabra. Y sigue diciendo: estamos aquí para imitar el carácter de Cristo y familiarizarnos con su bondad, su humildad. Esto nos colocará donde nuestra hoja de servicio indique: estáis completos en Él, como dice el apóstol Pablo ahí en Colosenses 2:10. ¿Verdad? Colosenses 2:10. Voy a leer esta cita para que quede claro, ¿sí? Si vosotros estáis completos, ¿en quién? En Cristo, que es la cabeza de todo y de todo principado y potestad. Cristo es cabeza de la iglesia, cabeza de todo principado y potestad. Sin duda, no podemos ser tan claros, ¿verdad? Tan más claros, ¿verdad? Sino que ya vemos que la palabra de Dios es muy clara y no necesita de que alguien nos la venga a traducir, ¿verdad? Necesitamos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a llevar a la verdad,
no son los hombres, no son los pastores, no son los directores de los ministerios. Es el Espíritu quien nos va a llevar a la verdad, es el que nos va a convencer de pecado, es el que nos va a convencer de justicia y de juicio. Así que acerquémonos, ¿sí?, a Él, permitamos que haga su obra en nuestras vidas, ¿sí?, y de esa manera, sin duda, vamos a ir imitando el carácter amoroso, ¿sí?, carácter bondadoso y humilde de Cristo Jesús, nuestro Redentor y Señor y Rey de Reyes. Hasta pronto y que Dios les bendiga abundantemente.